La desaceleración económica y la subida de tasas de interés está corrigiendo el precio de las viviendas en Estados Unidos. Hay consultoras que estiman que en algunas ciudades los precios en el mercado inmobiliario caerán un 10% o quizá más. Y esta tendencia se observaría posiblemente hasta poco antes de fin de año. ¿Qué está pasando con el mercado de las viviendas y también en el mercado comercial? Lo discutimos. Para analizar este tema hemos invitado a Carlos Asilis, él es CEO de Globista Investment LLC. Está con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Carlos, estamos viendo que el mercado de bienes raíces se está corrigiendo de alguna forma. Hay algunas consultoras que estiman que el valor promedio puede decrecer en el caso de las viviendas residenciales un 10% en promedio nacional. ¿Cuál es el pronóstico en general que estás viendo tú? Sí, bueno, definitivamente que el mercado inmobiliario ha estado corrigiéndose, es una realidad. Yo diría que el mercado inmobiliario llegó a su tope hacia el mes de marzo, abril del año pasado, del 2022, y conforme el costo del dinero ha estado subiendo de forma acelerada, particularmente el costo de financiamiento hipotecario, esto ha traído como consecuencia una disminución importante en la disposición de comprar viviendas por parte de los norteamericanos. Entonces, la combinación de precios elevados, así como un costo de dinero muy superior, por lo menos dos veces más caro de lo que era en el año 2020, pues obviamente ha llevado a una desaceleración en los precios de las viviendas. Ahora, ¿qué tanto va a caer, en respuesta a tu pregunta, los precios de las viviendas? Va a depender de dos dinámicas. En primer orden, dependerá obviamente del segmento del mercado inmobiliario del cual se trate. El segmento del mercado inmobiliario que es más caro, el cual las personas de muy adineradas muestran interés, pues esos sectores se van a sostener. En los sectores, el segmento inmobiliario diría, de nivel medio o bajo, ese sector, ese segmento es el que va a experimentar las caídas más importantes. Podría ser caídas Ujú. entre 10 a un 20%. O sea que dependerá de eso. Y el último punto, en respuesta a tu pregunta, es que puede extenderse más, qué tan prolongado puede ser la caída, va a depender del ritmo de aumento en la tasa de desempleo en Estados Unidos. Y eso lo vemos que va a seguir subiendo, por lo menos por los próximos 12 meses. Claro, no te escuché bien porque se produjo ahí un pequeño fallo técnico. Decías tasas de interés. Sí, bueno, el último elemento, además del factor tasa de interés, el encarecimiento Ujú. de los préstamos hipotecarios, es la tasa de desempleo. Es decir, la economía Desempleo, perdón. norteamericana Claro. sí, de desempleo, exacto. La tasa de desempleo sigue estando muy baja, pero entendemos que la tasa de desempleo va a subir conforme Exacto, transcurre el año. Entonces, exacto. eso va a golpear el mercado inmobiliario aún más. Y mayormente estos estratos intermedios y de bajo ingreso. Sí, evidentemente que siempre que suben las tasas de interés se produce una tendencia de destrucción Así es. de trabajos. Ahora, hablabas de sectores bajos y sectores medios. Esos sectores bajos y medios, particularmente los medios, ¿de qué valor estamos hablando promedio de viviendas? Sí, bueno, los valores estaríamos hablando de entre 600,000 bueno, $450,000 a $800,000, ¿no? Es decir, Ok. los niveles bajos serían por debajo de $450,000 como precio de vivienda, y los niveles altos, elevados, yo diría por encima de 850, $900,000. Perfecto, perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa con lo que es el real estate comercial, el sector inmobiliario que tiene que ver comercial? Han pasado varios factores, ¿no? Por una parte vemos el trabajo remoto, están cambiando post pandemia nuestras dinámicas de vida, también eventualmente, digamos, pueden haber cambios en este sector. ¿Cómo lo describirías? Excelente punto. El sector inmobiliario comercial generalmente Ujú. exhibe una relación, un nexo muy directo con el ritmo de la economía. Con lo cual, si el ritmo de la economía se desacelera en los próximos trimestres, que yo entiendo que se va a desacelerar conforme la tasa de desempleo sube por todo este aumento
fundamental en el costo del dinero que vimos el año pasado, tiene un efecto rezagado, ¿no?, sobre la economía, y por eso hablo de que a pesar que hemos visto ya el cúmulo máximo del aumento en las tasas de interés, el efecto sobre la economía se va a sentir en el 2023. Y eso va a golpear el mercado laboral y va a golpear el sector comercial, porque la demanda por bienes comerciales pues, va a disminuirse, con lo cual la demanda por activos inmobiliarios comerciales se va a disminuir. Obviamente hay elementos muy específicos de ciertas industrias y algunos temas, ¿no?, de el trabajo remoto, que obviamente también han estado incidiendo de forma adversa sobre el mercado Claro. inmobiliario comercial, y esos seguirán siendo relevantes. Pero yo diría que al margen, es decir, de cara a lo que va a suceder en los próximos trimestres, el elemento determinante principal provendrá del el mercado laboral, del ritmo con el cual la tasa de desempleo sigue subiendo. Así es, y eso todavía queda bastante tela que cortar para saber dónde vamos a llegar. Pero lo que decías es muy interesante también, Carlos, para los televidentes que nos ven en América Latina y que dicen, ¿sabes qué? Bueno, estamos en medio de una crisis, sí, pero tengo un dinero, lo quiero invertir, las propiedades en Estados Unidos subieron, pues nada, se duplicaron o más desde el año 2009, 2010, con la crisis anterior. ¿Cuándo para ellos será conveniente invertir? ¿Esperar hasta el 2024? Sí, excelente punto. De nuevo, esa, esa decisión, esa determinación, creo que tiene dos elementos o dos factores a considerar. En primer orden, el valor de las monedas, de las divisas, ¿no?, latinoamericanas. Es decir, cuál es el potencial para que el peso mexicano o el real brasilero o el peso chileno se revaloricen de cara al dólar en los próximos 12 meses o 24 meses. ¿Están baratas estas monedas versus el dólar o están caras? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, obviamente, tiene que ver con el tipo, el prototipo, si se quiere, de los activos inmobiliarios, léase condominios, apartamentos o viviendas en sí, que les interesa a los latinoamericanos comprar. La respuesta a esas dos preguntas, la manera como la vemos es, en primer orden, en cuanto a las divisas latinoamericanas, yo creo que las divisas latinoamericanas, en un contexto de los próximos 24 meses, se deben de fortalecer, se deben de fortalecer. En función de lo que estoy viendo en la política monetaria de Estados Unidos y Latinoamérica, que no tenemos tiempo de tratar en este segmento. O sea que yo creo que desde ese punto de vista es un viento de cola favorable a la decisión de compra. Sin embargo, el segundo factor, que es el precio, las perspectivas que yo veo, que vemos de los precios de los apartamentos, vamos a decir, en lugares como Miami o Fort Lauderdale o Nueva York, de cara a los próximos 12 meses, yo diría que el potencial es a que caigan esos precios de esos apartamentos. En parte porque muchos de esos apartamentos fueron comprados por extranjeros o personas que especulan en el mercado inmobiliario, que toman dinero prestado para comprar esos apartamentos, con lo cual, conforme ha subido el costo del dinero, estos inversionistas, porque no son Sí. personas que viven en esos apartamentos, sino van a ser empujados o forzados a vender. Entonces, yo diría que en respuesta a tu pregunta, yo esperaría por lo menos 12 meses más. Por lo menos 12 meses, porque la verdad es que las monedas latinoamericanas siguen caras y la alza de tasas de interés eventualmente en Estados Unidos va a hacer que el dólar se vaya apreciando mucho más sobre las divisas latinoamericanas. Carlos Asilis, presidente de Globista Investment, gracias por estar esta noche en CNN Dinero. Hasta pronto. Feliz año. Un placer. Gracias a ti, igualmente.